Banco presenta. Saludo con mucho gusto. Es jueves de inversiones. A mi querido Juan Musi, director general de inversiones de Cibanco. Cibanco. Qué gusto, mi querido Juan. Y más adelante nos acompaña Sonia González, especialista en comercio exterior. Mucho que platicar. Espero nos dé tiempo, si no, nos apretamos, pero hay que hablar de esto. Vámonos al grano. ¿Cómo va el tipo de cambio y por qué va ganando el peso? ¿Qué está pasando? A veces podemos llegar a pensar que estos movimientos en pro del peso puede ser una calma que angustia, no sé cómo decirlo, como si... Como si fuera un enfermo que luego se pone muy bien y luego riaja, Exacto, ¿no? ¿A qué como, pensaste en eso? sí, como no Sí, vaya a ser la de malas, ¿no? Mucha gente los sí. escucho decir, es que claro, se está estabilizando, pero esto quiere decir que va a venir un volteón espantoso, ¿no? No, a ver, ¿dónde estamos parados, Te voy a Juan? decir cómo la veo y ahorita entro a contarte un tema interesante de lo que hizo Banco de México esta semana con las subastas que anunció por 20,000 millones de dólares. Son unas coberturas cambiarias. Pero se me hace que es más interesante empezar por este tema que tú tocas. Creo que cuando las cosas se complicaron mucho en México recientemente, incluso cuando llegamos a ver el tipo de cambio interbancario en 22 pesos, el cúmulo de noticias malas era el equivalente a decir llueve sobre mojado, ¿no? Ujú. Pero estaba bajando el precio del petróleo, pero amenazaba a la Reserva Federal con subir tasas de interés, pero Trump nos estaba diciendo en la cara que íbamos a pagar el muro y que se iba a salir del NAFTA, ¿no? Del TLC y que pasara lo que pasara. Em, las calificadoras internacionales expresando su preocupación por las finanzas públicas de México y su delicada situación. En fin, estaban todas esas malas noticias al mismo tiempo Ujú. sumándose para poner a un tipo de cambio en 22 pesos. El verlo hoy en 19.70 no quiere decir que ya no hay bronca, ¿no? No quiere decir que vamos para 19 o para 18.50. Yo creo que es un nivel adecuado, y aprovecho para decir, porque de eso nos dedicamos Manolo y yo a asesorar, para comprar y para proteger tu patrimonio. Yo por lo menos a estos niveles compraría el 40 o el 50%. Es bien difícil y me preguntan muchísimo por el Twitter, oye Juan, tu pronóstico, oye Juan, ya va para abajo. Hay dos cosas bien importantes que yo te diría ahorita. Los que compraron a 21.50, no vendan ahorita y tomen su pérdida. No lo hagan, porque yo creo que las cosas se van a volver a complicar. El horizonte enfrente tiene muchos más ingredientes posiblemente negativos que positivos. Qué horror decírtelo, No, pero tenemos que saberlo. Es que pienso que hay muchas más razones para que vuelva a 20.50 o a a que 20.80 baje o más. o a que Y, tú recuperes y ya le queda según muy tú tantito. poquito, sí, ya le queda muy poquito recorrido para abajo. Ahora, se han juntado buenas noticias que temporalmente tienen al tipo de cambio ahí. Pero pues quiero ser muy objetivo, Tenemos que. temporalmente. Se juntó que el precio del petróleo ha subido, Ujú. se juntó que se anuncia este programa de coberturas por parte de Banco de México por 20,000 millones de dólares y que le gustó al mercado y que sacudió a muchos especuladores que estaban especulando en contra del peso y por eso se ha apreciado bastante. Se juntó que no hay nada concreto y que Donald Trump sigue tuiteando tonterías y no nos han dicho bien qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio, pero ojo, yo sigo bien preocupado con qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio. Ahí no ha habido una resolución o no hemos llegado a un acuerdo final. O sea, ese tema ahí sigue. Se juntó que ahorita la Reserva Federal no subió tasas de interés. Entonces, como que ahorita abona a la confianza tres o cuatro noticias que ya te comenté y que están poniendo temporalmente al tipo de cambio en 19.70. Pero decirte que ahorita ya vamos a irnos directito a los 19 o vamos a bajar de 19, la verdad no lo creo. Yo más bien creo que es un buen momento para armar los portafolios, para invertir y comprar un cacho importante en dólares,
porque desafortunadamente veo más malas en el horizonte que buenas. Así de Y en el fácil. horizonte también hay que señalar algo, y lo comentaba, de San Agustín Carstens, porque es nuestro Perdóname, santo. esa se me olvidó. Esa también Es abonó a que el tipo de importantísimo, cambio ahorita claro. o sea, Cuando él dice, me quedo 2 meses más, me quedo hasta porque noviembre. el presidente me dice que mejor me vaya el 1 de diciembre, ay, pues aplauso de pie. Ujú, ¿Por qué? Porque este hombre es una persona que genera confianza entre los inversionistas, lleva 25 años ujú, ujú. encargado de dar esa estabilidad, Así es, y eso abona. también. Entonces, Vamos fíjate, a ver qué pasa el 1 de diciembre del 2017 en función de Carstens decir, ahí nos vemos. ¿te acuerdas? Yo estaba contigo el día que anunció que se iba también. Sí. Y ese día habían pasado 2 o 3 notas negativas con respecto a Trump, el Tratado de Libre Comercio, no sé qué, no sé cuánto. Y encima nos avisa el doctor Carstens que aceptó la dirección del Banco Internacional de Pagos. Bueno, es otra noticia que ahorita abona la confianza y que está ayudando temporalmente a mantener el peso fuerte. Ahorita que estamos hablando tú y yo, en este segundo está en 19.68. O sea, todo esto ha contribuido a la apreciación del peso. El peso se devaluó mucho tiempo en línea con muchas monedas y de pronto el peso se empezó a deteriorar, Fer, porque a raíz de la llegada de Donald Trump, el país más afectado por esta llegada de esta presidencia norteamericana fue México y de ahí se empezó a golpear más el peso. Entonces, hoy el peso se recupera mucho más que otras monedas, producto de que estas noticias locales y temporales están poniendo el tipo de cambio en este lugar. Pero yo creo que hay que ser muy objetivos y hay preocupaciones muy, muy fuertes hacia adelante. ¿Nos van a bajar o no la calificación? Eso está en riesgo y me preocupa enormemente. El tema del gasolinazo, me gusta la fórmula de cómo determinaron el tema de los precios de la gasolina, pero esa fórmula, ojo, que si mañana se sube la gasolina fuerte y se sube el tipo de cambio fuerte, viene otro gasolinazo. Y no hay margen para no dar ese gasolinazo, porque si lo subsidia el gobierno, nos van a bajar la calificación. En fin, Es un tema importante, y para ahondar y pasar con Sonia González, eh, también hay que considerar a futuro. Acuérdense que siempre el conflicto entre los bancos y las secretarías de Hacienda o del Tesoro es importante, porque si las economías comienzan a desacelerarse, ¿cómo las reactivas? Si no es a través de esta fluctuación del dólar con el no, y peso. lo vamos a hacer, ¿eh? Lo que pasa es que nos va a tomar tiempo. O Claro. sea, lo vamos a hacer, pero ya el hecho de que haya dejado de llegar inversión extranjera directa, en lugar de crecer al 2.3, vamos a crecer al 1.5. Entonces, un país que se desacelera genera menos trabajo, tiene menos presupuesto, recauda menos impuestos, entonces se pone en una situación mucho más vulnerable. Pero mira, ya que estamos hablando de los riesgos y los temas que vamos hacia adelante, como bien comentas, te quiero presentar a Sonia González. Ella es la responsable en sí Banco de Comercio Exterior y precisamente nos va a hablar de cómo mitigar riesgos en compra-venta de mercancías. ¿Cómo ves? Pues adelante, Sonia, te escuchamos. Gracias, Bienvenida. gracias, Fer, gracias, Juan, buenos días, es un gusto. Bueno, pues derivado de la inestabilidad en los mercados y la renegociación del Tratado de Libre Comercio, entre otras cosas, pues las ventas internacionales ya no se manejarán en cuenta abierta como hasta ahora se venían pagando entre un comprador y un vendedor por la confianza que ya había y que existía entre ellos. Ahora hay que buscar cómo mitigar justamente estos riesgos inherentes a esta compraventa de mercancías internacionales, ya que para el comprador su pedido debe ser atendido en tiempo y forma, y para el vendedor de que sus mercancías han sido embarcadas, puestas a bordo de los barcos o de los medios de transporte que hayan elegido. Ujú. Esto Perdón, se ha que hayan acentuado elegido. muchísimo, pues producto A de esta raíz de, por incertidumbre de, supuesto, ¿no? De lo que por hablábamos, supuesto. ¿no? Sí, exactamente, ya que esto, pues, la legislación difiere de país a país, se habla de diferentes idiomas, se manejan otras monedas, por eso hay que buscar un óptimo medio de pago de estas mercancías, y una de ellas es la carta de crédito. La carta de crédito es un medio de pago internacional, doméstico o internacional, en el cual, pues, el importador y el exportador hacen un convenio y donde intervienen los bancos internacionales o los bancos nacionales. De esta manera, esa mitigación de riesgo se ve porque intervienen una o más entidades
financieras. Ujú. Esto crea confianza en ambas partes, prevalece la economía de alguna forma más estable al poder Te determinar protege. esto, te protege inclusive de los riesgos cambiarios con las coberturas, puedes saber que a futuro pues tienes una forma ya definida de cómo hacer tu operación, de cómo pagarla, de cómo embarcarla, de cómo financiarte, Esto de viene todo ideal como esto. para aquellos que nos están escuchando que tienen igual ya establecido una relación comercial con una contraparte en Estados Unidos o en algún otro país, ¿no? Ujú. Y en Y le algunos quieren dar otros, certeza a la operación, ¿no? Digamos, porque la contraparte pues igual y no te conoce muy bien, no hay la confianza, no hay la relación, y quieres darle formalidad y certeza a la operación, ¿no? es correcto, y no solamente para los que ya se conocen, para los que por primera vez están negociando sus términos y condiciones de Qué importante compraventa. lo que estás diciendo. Y Imagínate quién te paga o quién no. sí, ¿No? ¿no? ¿Cómo sabes si se va a llevar a cabo lo que finalmente tú, siendo una persona decente, pues no harías una tranza, pero ¿y si el otro? Y esto te Exactamente. protege. Sí, te protege porque como se cristaliza la carta de crédito a través de sus documentos, no se va a pagar si no se presenta esa documentación que evidencie que Claro. realmente se embarcó con la calidad, la cantidad y el producto requerido por el comprador. Y eso es algo que revisan los bancos muy cuidadosamente para ver que se cumplan con todos esos términos y condiciones y entonces puedan pagar esas mercancías o incluso para el vendedor puede dar crédito al comprador a un plazo determinado porque tiene una garantía de pago que es la carta de crédito. Y en Cibanco, pues nos hemos preocupado por estar dentro de esta plataforma globalizada, en la cual pues hemos hecho arreglos con instituciones gubernamentales e internacionales para estar a la vanguardia y poder atender a nuestros clientes en todos sus requerimientos y que ellos puedan alcanzar sus objetivos. Pues ahí También está. tenemos la plataforma de Cinet, la banca por internet, en la cual los clientes están en línea con sus cartas de crédito y pueden desde ahí mandar su operación minimizando todos los tiempos de respuesta que tenemos hacia nuestros clientes. O sea que estamos preparados y listos para poderlos atender. Los datos, Juan Musi, Sí. Sonia. Oye, viene muchísimo el caso y déjame Uy, aprovechar para animar a más gente que ya lo está haciendo. Hay que diversificarnos, hay que voltear a ver otros sí. mercados, ¿no? Entonces, igual y si tú antes, como México, ¿no? El 80% de tu exportación iba a Estados Unidos, pues hoy es momento de voltear a ver y tratar de diversificar tus mercados. Entonces, pues seguramente viene mucho al caso el establecimiento de cartas de crédito y demás, porque vas a lidiar con nuevas relaciones comerciales que seguramente le vas a dar mucha más certeza a través del establecimiento de la carta de crédito, ¿no? No, Entonces, pues ahí pues está. para que se animen los que nos están oyendo y ya sean pues exportadores, importadores, ¿no? Así Que es, es mucha gente la que o escucha, Mucha. ¿eh? también a Mucha. nivel nacional, Sí. porque aunque estemos dentro del mismo país, a veces para poder obtener crédito de nuestros vendedores, podemos tener la carta de crédito doméstica, la cual nos sirve precisamente para garantizar el pago a un determinado vencimiento. Te digo, Vamos, ¿dónde nos vamos a contactan? pausa y, Ah, y vamos a contactarnos, ¿te ujú, parece? sí, Eh, los datos, mi querido Juan Musi, Sonia González, de Cibanco, sí, inversiones para ponernos en contacto con ustedes, este tema de las cartas de crédito, todo esto es un tema muy relevante para quienes se dedican al tema del comercio. pues sí. Y tú que eres nuestra fundadora y siempre lo digo del Ah, Twitter para que no, nos feliz, consulten, claro, pregunten, etcétera. Ya sabes que personalmente Manuel Somos y yo contestamos los Twitters en sí. @CI Somos Amusi, @CI Somos Amusi. Y por favor, quienes estén interesados en el tema de las cartas de crédito de comercio internacional que nos platicó Sonia en el Eslada 55, aquí en la Ciudad de México, 1100 1586, 1100 1586.